En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola Carlos Francino, yo muy bien. Recuerdo a los oyentes de La Ventana que Nieves nos ha prometido, en esta última semana de Acontece que no es poco, ocuparnos de algunos episodios que por cuestiones de calendario nos queden habitualmente fuera del radar. Y hay uno que está ahí a la vuelta de la esquina, el lunes, el 14 de julio, Fiesta Nacional de Francia, que conmemora la toma de la Bastilla. Que dices, sonar seguro que nos suena a todos, pero ¿hemos hablado del tema aquí alguna vez, de la toma de la Bastilla? No, porque mira que llevamos años, pero pues a mí no me suena. ¿Cómo es posible, no? A mí no me suena. Que nunca hayamos hablado de pues uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia contemporánea. Bueno, fíjate si es trascendental, que fue precisamente el que abrió la era contemporánea. Sí. 14 de julio, la toma de la Bastilla, como dicen algunos. Sí. El día de tomar la Bastilla. Fiesta nacional en Francia. Fiesta nacional en la República Francesa. Hombre, porque echar a un rey siempre es motivo de celebración. Y orgullo. Sí, Y orgullo. Y orgullo y satisfacción. Si alguien se creía que con lo de ayer habíamos dejado de hablar de Borbones esta semana, pues ya lo lamento, pero no. Yo quiero deshacerme de ellos, pero ojo, no de forma tan expeditiva como en Francia, porque allí es que no, de ninguna de las maneras. Allí se los cargaron de un tajo. El 14 de julio de 1789, martes, el Borbón Luis XVI apuntó en su diario: nada reseñable. Escribió justo estas palabras. Nada reseñable. Joder, pues. Fíjate que aún no tenían idea de que los parisinos estaban tomando la Bastilla, ni de que arrancaba ese día una revolución que pondría boca abajo Europa y se iba a cargar el antiguo régimen. Pero es que la anotación en el diario del ciudadano Luis Capetto no hacía referencia a la situación del país, sino a su jornada de caza. Ese día se había dado mal. Nada reseñable. Eso es lo que apuntó. Y siguió sin enterarse de nada hasta el día siguiente, 15 de julio, miércoles, cuando su ayuda de cámara lo despertó diciéndole: «Siré, una revolución». Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Al menos a mí me pasa. Hablamos siempre de la toma de la Bastilla, ya está, toma la Bastilla, dando por hecho que sabemos todo lo que es la Bastilla. Y yo te confieso que exactamente no lo sé. Será un castillo o algo, o un baluarte, yo qué sé. Pero era una fortaleza feísima. Era una gran fortaleza, inmensa. Un bastión que se había construido a finales del siglo XIV para la defensa de París y que luego pasó a ser una prisión política. A la Bastilla iban los respondones, iban los escritores lenguaraces y todo el que le cayera mal al rey. Por eso se convirtió en un símbolo del despotismo monárquico. Era una fortaleza de dimensiones impresionantes, estaba rodeada por un foso de 8 metros de profundidad, con torres de 24 metros de altura, y insisto, era fea, era muy fea. Era tan fea que si no la hubieran dejado medio destruida los revolucionarios con el incendio aquel 14 de julio, estaba previsto derribarla, porque afeaba París, es que ya no pegaba con París. En la Bastilla acabaron encarcelados pues desde nobles de alto copete, como el filósofo Voltaire y el marqués de Sade, hasta delincuentes comunes y personajes tan enigmáticos, ya hablamos aquí hace años de él, como Máscara de Hierro. Acabó enterrado incluso enterrado. También los podían enterrar. Pero fíjate, el propio arquitecto acabó allí encerrado. Sí, el propio arquitecto de la Bastilla a finales del siglo XIV. Pero no lo encarcelaron por lo fea que le quedó, sino por pedir clemencia para los judíos. ¿No? Por eso acabó allí. La fortaleza le debió quedar tan bien porque es que no supo ni por dónde escaparse. Yo me hubiera guardado ahí un as en la manga diciendo: voy a poner esto por si acaso caigo aquí. Ahora bien, aunque la toma de la Bastilla se convirtió en el indiscutible símbolo de la Revolución Francesa, yo creo que conviene concretar un poco mejor lo que ocurrió el día del evento. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese día? ¿No fue para tanto o qué? Hombre, no. A ver, fue el acontecimiento del año, sin duda, no del año, del siglo. Pero aunque la toma de la Bastilla la tenemos como la primera gran victoria de los parisinos, en realidad fue la segunda. Hoy no toca,
pero para los que hayan estado más desinteresados en este asunto, solo aclararles que lo que ocurrió aquel 14 de julio solo fue un producto, vamos, de la gotita que rebosó el vaso, que la revolución llevaba calentándose 10 años, desde que empezó la célebre Guerra de las Harinas, Sí. de la que no tampoco hemos hablado aquí, No. y a la que los señores Borbones, desde su magnífico retiro de Versalles, donde no necesitaban comer pan porque tenían pasteles, no prestaron suficiente atención para detectar la que se estaba viniendo encima. Y digo que fue la segunda victoria de aquel 14 de julio de 1789 porque la primera fue en el Hospital Militar de los Inválidos, donde ahora está famoso, muy turístico, allí está enterrado Napoleón, sí. sus generales y el propio rey de España, José I. Y allí había armas, por eso se fueron a los Inválidos. Allí había 30.000 fusiles y 12 cañones. Y lo primero que necesitan unos revolucionarios para revolucionarse son armas. Pues claro. Había que quitárselas al ejército de su majestad Borbona. Lo que pasa es que el asalto a los Inválidos fue sencillísimo, porque los soldados que la defendían se negaron a disparar al pueblo. Aunque se les dio orden, no, nada, se negaron. Y como allí no hubo bronca, ni muerto, ni disparo, ni sangre, pues la toma de los Inválidos no pasó a la historia en aquella jornada revolucionaria, claro. Bueno, los Inválidos no, pero en la Bastilla sí, ¿eh? Ahí hubo bronca, hubo muertos, hubo disparos, hubo sangre, hubo de todo. Hubo de todo, sí. Porque esa fue la segunda visita de los revolucionarios parisinos para quitarles también las armas que había allí. Que ya te digo que estuvieron tontos los que estaban defendiendo la Bastilla. Porque si un montón de soldados a caballo bien armados no pusieron resistencia en los Inválidos, ¿a qué vino que en la Bastilla, donde solo había poco más de 100 soldados para defender aquella fortaleza, pues se pusieran farrucos? Pues lo que ocurrió es que obedecieron al alcaide de la prisión, al marqués Bernard René, pero después de 4 horas de disparos y de bronca, los de la Bastilla acabaron rindiéndose a cambio de salvar la vida. Ya, y no. Pues no. Pues ya dijeron, por no haberos puesto chulos. No la salvaron y por haber estado del lado del poder real en vez de del lado del pueblo. Los revolucionarios acabaron paseando en picas la cabeza del alcaide y de algunos más. Y ese triunfo acabó convertido en el símbolo de la revolución. Mira, si no se hubieran resistido en la Bastilla, igual el símbolo revolucionario hubiera sido otro. Pues probablemente, no sé. sí. Igual que si en los Inválidos se hubieran resistido y allí se hubiera liado la bronca sangrienta que se lió en la Bastilla, pues lo mismo los franceses celebrarían ahora cada 14 de julio la toma de los Inválidos. No lo sé, no se sabe. Los revolucionarios no solo tomaron la pólvora y las armas de la Bastilla, pues ya que estaba, liberaron a los presos. En realidad, a los 7 presos que había, porque no había 7 más. había. Solo había 6, solo quedaban 7 presos allí. Si estaba aquello ya se iba a derruir, se iban a deshacer de ellos, solo estaba como almacén de armas. Allí quedaban en la Bastilla 4 falsificadores, un tipo acusado de haber intentado matar al rey hace muchos años, había un aristócrata acusado de incesto, y había un irlandés que estaba como una regadera y que tan pronto decía que era Julio César como se creía a Dios. Sí, bueno, pues personaje tan interesante este último. Bueno, todos, ¿no? Sí, pero este último, el irlandés. El irlandés zumbado. Este estaba zumbadísimo, el pobre. Aunque, bueno, si contamos bien, en realidad había 8 prisioneros, pero el octavo se escabulló antes de que entraran los revolucionarios. No se sabe cómo. ¿Y quién era? El marqués de Sade. El marqués de Sade estaba encerrado allí en la Bastilla aquel 14 de julio, o a lo mejor se escaqueó ese mismo 14 por la... No se sabe cómo fue. A este sí que le vino bien la revolución. Lo que pasa es que sale por pies porque era aristócrata. Entonces dice, a ver, dentro de lo que cabe, yo estoy en la cárcel, pero soy un aristócrata y mi cuello corre igual de peligro que el de otros. Por eso desapareció. Bueno, cuando abrieron su celda, la celda del marqués de Sade, allí no faltaba un perejila, porque vivía de lujo. Allí había libros. ¿Ah, sí? Sí, había cojines, pues tapices. Sí, este vivía allí. Iba a decir, madre. Bueno, había vinos, tenía viandas varias, todo tenía unas exquisiteces, gourmet. Por favor. También encontraron escondido entre las piedras del muro
era un rollito que fue el famoso manuscrito, el más escandaloso y pornográfico del Marqués, que estaba escrito con letra microscópica en un rollo de papel. Su título era Las 120 jornadas de Sodoma o la escuela de libertinaje, que hoy es uno de los manuscritos. El título promete. Sí, es tremendo. Es un novelón y hoy uno de los manuscritos más valorados del mundo. Creo que está en 24 millones de euros o algo así. Pero hablo de sí, el original es impresionante. Hablo de cabeza. Pero menos mal que lo encontraron porque muy poco tiempo después derribaron la Bastilla y bueno, se hubiera perdido. Para quien vaya en breve a París, ahora en lugar de la Bastilla hay una enorme columna en mitad de una rotonda, es la famosa Plaza de la Bastilla. No confundirla con la Plaza de la Concordia, que también tiene una enorme, no es una columna, es un obelisco de Luxor que Napoleón le virló a los egipcios. Claro, iba a decir. Que allí fue, en la Plaza de la Concordia, es donde instalaron la guillotina. Guillotina y Concordia. Bueno, lo que pasa es que en aquel momento. Primero fue la guillotina y después la Concordia. Exactamente, primero fue la Concordia. Y tampoco hay que confundirla con otra columna preciosa que es la Plaza Vendôme, enorme, en donde antes estaba la estatua ecuestre de Luis XVI que derribaron los revolucionarios. Porque es que en París allí saben hacer rotondas con cosas importantes en el centro. Caray. O sea, para entendernos, al del nada reseñable, al rey Luis XVI, lo decapitaron entonces en lo que hoy es la Plaza de la Concordia. En la Plaza de la Concordia, donde está el obelisco de egipcio. De Luxor. Ahí, pero cuando le rebanaron el pescuezo se llamaba Plaza de la Revolución. Luego lo cambiaron. Cierto que no lo deberían haber decapitado. Es verdad. Sí, hombre, claro. No, por supuesto. Pero al menos murió sabiendo a ciencia cierta, se le bajaron los humos, que no reinaba por derecho divino y como se creían ellos que solo tenían que rendir cuentas ante Dios. Porque eso es lo que se siguen creyendo los reyes, que en realidad están ahí en el trono porque les ha puesto Dios, hasta que al pueblo se le inflan las narices y descubren que ni Dios les salva. Put your head on my shoulder. Qué irónico. Hold me in your arms, baby. Lo de descansa tu cabeza en mi hombro, oye, pues la canción es muy bonita. Es muy moña, pero muy bonita. That you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Oye, pues nada, mañana cerramos temporada. Sí. Mañana. Con la cabeza en el hombro. O donde sea. O en una pica. Sigo pensando en lo del nada reseñable, ¿eh? Sí, pero era la caza. Qué dotes proféticas, ¿eh? Nada reseñable. París revolucionado y el rey ya hoy no cazado. No estaba. Bueno, venga, mañana más, Nieves. Un beso, adiós. Gracias, chao. Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. You and I will fall in love. People say that love's a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then this blue will rush in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder.